Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a suponer una de las peores situaciones que puede vivir una familia. Por ejemplo, un padre y una madre que tienen una hija joven, da igual si es hija o hijo realmente, pero bueno, para este caso en concreto suele ser más habitual que suceda en mujeres, así que vamos a suponer una hija de 18 años, por decir algo. Un día sale con sus amigas a divertirse un rato y de repente una persona, de nuevo, no importa edad, raza, procedencia, nacionalidad, sexo, aunque bueno, comúnmente será un varón para este tipo de casos, pues resulta que tu hija es secuestrada, es sometida a un montón de vejaciones, todas las que te puedas imaginar, todo tipo de abusos, hasta que finalmente es privada de su propia vida. Bien, supongo que estaremos de acuerdo en que tu hija, una vez fallecida, constituye un daño irreparable. Bueno, hasta el momento no se ha inventado la resucitación, más allá de las RCPs, ¿no?, que se pueden hacer en un infarto o algo así, unos minutos después de la aparente muerte clínica, pero bueno, una persona ya bien fallecida, por decirlo de alguna manera, no se puede recuperar en principio, así que estaremos de acuerdo en que el fallecimiento de tu hija es un daño irreversible, tanto física como emocionalmente. Bueno, emocionalmente quizás irreversible no, pero complicado de gestionar y desde luego que probablemente requiera mucho tiempo. Bueno, pues a pesar de que el daño sea evidentemente irreparable, pienso que sí que se puede hacer algo para al menos hacer una especie de aproximación a la reparación de daños y también a la justicia. En mi opinión, lo que más se acercaría a una reparación de daños, aunque sea parcial, de una manera objetiva, sería que la persona que haya perpetrado el crimen, en este caso, sea juzgada y una vez determinada culpable por un juzgado competente que así lo acredite, esta persona sea inmediatamente llevada a un quirófano, se le proporciona una sedación y se aprovechen todos sus órganos y material físico disponible que esté en buen estado para que otras personas necesitadas puedan aprovechar todo este material biológico y quizás algunas de ellas tener una vida cuando de otra manera no hubiesen podido tenerla. Por supuesto, aprovechar todo el material aprovechable y luego no dar oportunidad a esta persona criminal a volver a la vida y a la sociedad. Fíjate que a pesar de que el daño sea irreparable porque tu hija no va a ser resucitada, al menos esto podría ayudar de alguna manera a cambiar la narrativa. Podríamos pensar que tu hija es una especie de heroína que, gracias, entre comillas, o como consecuencia de su fallecimiento, una cantidad de otras personas se han podido aprovechar de este material y, digamos, resucitar o volver a la vida cuando su vida estaba sentenciada porque, por ejemplo, alguna de ellas necesitaba un corazón o un riñón o un hígado. Entonces, fíjate lo que tenemos, una persona inocente es obligada a fallecer injustamente por una persona que comete un crimen. Y entonces la sociedad se encarga de obligar a fallecer también a la persona que comete un crimen, pero no en vano, sino para aprovechar su material biológico y dotar de vida a otras personas. Creo que esto es lo que más objetivamente se puede acercar a una reparación real de daños. Y asimismo, este acto podría servir en parte de consuelo, aunque sea un mínimo consuelo en comparación con la gravedad del asunto, para los familiares afectados. Bien, esto es lo más importante, esta parcial reparación de daños. Pero es que además un acto de este calibre, en mi opinión, es considerado o debería ser considerado un fallo social, un error de la sociedad. Y por tanto, la misma sociedad debería de tratar de reparar daños de todas las maneras posibles, aparte de la que he propuesto. Y se me ocurre que a esa familia se le debería dar una compensación, una indemnización económica de una cuantía que sea equivalente, en primer lugar, a todo lo que la familia haya invertido en criar y hacer el desarrollo de su hija, en este caso, posible, aparte de un sustancial extra debido a la gravedad del asunto. No es solo esto. Creo que además la familia debería tener acceso a atención psicológica gratuita y especializada, sobre todo en gestión de traumas, durante el tiempo necesario
hasta que los familiares afectados vuelvan a tener una situación psicológica más o menos estable. Bueno, si es que eso es posible. Imagino que sí, los psicólogos especializados lo sabrán. Imagino que con un tiempo suficiente y un trabajo adecuado se puede, quizás obviamente no eliminar el dolor ni el recuerdo, pero sí volver a un estado funcional. Soy perfectamente consciente de que la eliminación del problema en la sociedad, el reparto de órganos para dar otras vidas, la indemnización económica y la ayuda psicológica no es un reparo ni mucho menos completo del daño, porque eso es imposible, pero al menos creo que es lo que más se acerca a un intento real de reparar el daño y también lo que más se acerca a la justicia. Sobre esto también me gustaría agregar un pequeño detalle logístico, y es que cuando se haga la extracción de órganos, obviamente los receptores no podrían nunca saber la procedencia. Vamos a suponer que yo tengo un problema de corazón y necesito urgentemente un trasplante para poder seguir con vida. Bueno, pues a mí no me gustaría saber que ese corazón viene de un criminal que ha cometido un acto así. Probablemente si piense eso me sugestione psicológicamente de cierta manera que hasta es probable que ese corazón mi cuerpo lo rechace, ¿no? Entonces yo pienso que es siempre, en este caso prioritario, que el paciente nunca sepa la procedencia real. Bueno, supongo que ya se hace, ¿no? No lo sé, pero bueno, en este caso creo que es especialmente importante. Asimismo, los padres nunca deberían de saber a qué personas se les reparten estos órganos, porque quizás puedan tener la tentación de ponerse en contacto con estas personas y comentarles la situación. Entonces estamos en las mismas. Debe ser un proceso totalmente anónimo y debería de ser gestionado este reparto por el personal sanitario competente en función de quien más lo necesite en ese momento. En mi opinión, en este tipo de casos tan extremos y tan graves, las condenas que se aplican no tienen ningún sentido. Vamos a suponer que de momento no se aplica cadena perpetua, sino se aplican muchos años, yo qué sé, 30 años. La persona que ha cometido el crimen tiene 35, vamos a suponer, y sale de la cárcel a los 65. Bueno, pues en primer lugar, a los 65 años tú aún puedes estar relativamente en forma y ágil y volvemos a tener el mismo problema social de nuevo en las calles, pero 30 años después. No sé qué sentido tiene, honestamente. Y luego que muchas veces para según qué tipo de personas meterlos en la cárcel puede ser incluso hasta un favor, según en qué país y en qué cárcel los presos, independientemente de la gravedad, pues pueden tener derecho a leer libros, incluso a sacarse una carrera, a conectarse a internet, a recibir cursos, a hacer trabajos específicos dentro de la cárcel, es decir, a mantenerse ahí bastante entretenidos, incluso a hacer deporte, y además no tienen que preocuparse por trabajar porque la cárcel se encarga de alimentarles. Entonces, independientemente que sean 30 años o cadena perpetua, ¿por qué la sociedad tendría que invertir sus recursos en mantener a este tipo de personas? ¿Por qué debería hacerlo? Además, incluso peor aún, ¿por qué debería hacerlo con dinero público de los impuestos de todo el mundo? Fijaos en lo ridícula de la situación, que parte de los impuestos de estos familiares a quienes les han quitado a su hija, parte de esos impuestos irían, aunque sea de manera muy indirecta, pero da igual, irían a mantener a este sujeto, a la persona que se ha encargado de quitarle la vida a su hija. Fijaos la gracia y el chiste de mal gusto. No lo sé, en mi opinión, ante un acto así, ni una condena larga, ni siquiera una condena a cadena perpetua, tiene ningún sentido, ni representa una reparación de daños, ni representa tampoco ningún tipo de justicia. Pero bueno, es mi opinión personal. Yo sé que esto va a generar controversia por diferentes partes. Una de estas partes son las personas fuertemente adscritas a una religión y que, bueno, creen en el perdón de Dios, y ante una situación así piensan que, bueno, que hay que perdonar al criminal, que, bueno, está confuso, tiene problemas, es víctima de sus circunstancias y vamos a rezar a Dios para que nuestra hija esté bien en el cielo y ya está. Bueno, pues incluso bajo esa lógica religiosa, bajo mi opinión, lo más eficiente sería desproveerle de la vida al criminal, porque así tiene, digamos, ADSL, fibra óptica directa con Dios.
es decir, le quitas de la vida, directamente se va a Dios y en ese proceso aprovechas para rezar un poquito, para decirle, venga, perdónale, y ahí rezas para que el Todopoderoso decida, en lugar de mandarlo al infierno, perdonarle y llevarle al cielo. Pero, ¿por qué quieres esperar 30 años a que se reúna con Dios para eso, ¿no? Para eso acorta el proceso, hazle un favor, porque hasta que no pasen esos 30 años no va a venir el día del juicio en el que Dios tenga la oportunidad de perdonarle. Además va a ser mucho más trabajo para ti porque vas a tener que estar 30 años rezando por el perdón de Dios para esa persona. No, hazlo más eficiente el proceso, mantén tu fe religiosa, pero acaba con su vida, reparte sus órganos porque además estás haciendo un bien a la sociedad y así directo con Dios y rezas por su alma. Bueno, luego aparte también intuyo que habrá otro grupo de personas que no tengan nada que ver con la religión, pero que además tengan, digamos, sed de venganza o de sadismo, ¿no? Y que opinen que en este tipo de casos hay que torturar al criminal, hay que hacerle morir de la misma manera que ellos cometieron su crimen y hay que hacérselo pasar lo peor posible, ¿no? Bueno, yo tampoco comparto esa opinión porque creo que no es necesario. Quizás sea, bueno, pues cuestión de personalidad, pero yo no soy una persona particularmente vengativa, ni sádica, ni nada de esto, y no tengo ningún interés, la verdad. Creo que es suficiente con llevarlo a un quirófano, aplicarle una sedación que no sufra, no tengo ningún interés en el que sufra, pero sí tengo interés en la reparación de daños, que creo que la única manera es a través de sus órganos repartidos entre personas que los puedan necesitar. Si nos dedicamos a torturar y a hacerle maldades a esta persona, pues bueno, esta persona fallecerá, pero no hemos podido realmente reparar daños, ¿no? Y si nos planteamos, bueno, que lo pase un poquito mal y luego le quitamos los órganos, pues tampoco tiene mucho sentido porque probablemente sus órganos estarán en peores condiciones después de tal paliza, ¿no? Así que no hace falta, simplemente una sedación y ya está. Y se le cogen sus órganos en el mejor estado posible y se los reparten a las personas que realmente los puedan aprovechar, personas buenas que puedan estar en la sociedad y generar armonía. Y luego yo también tengo además otra opinión controversial y es que a mi juicio por lo menos este tipo de procesos se podrían aplicar incluso en casos no tan aparentemente rimbombantes, sino en cuestiones que ante la ley son un poco más leves, entre comillas, pero a mi juicio no me lo parecen. Mirad, os voy a poner un ejemplo concreto. Hace un tiempo vi una noticia. Era una persona y de nuevo, los actos son los actos, da igual la procedencia, nacionalidad, género, etc. Vamos a centrarnos en el acto. Una persona entra en un portal donde había una señora muy mayor, de más de 80 largos, vamos a suponer 85 años. Esta persona entra y le pega semejante puñetazo, no recuerdo ahora si es directamente en la cara o en un lugar de la cabeza. Esta señora mayor cae desplomada al suelo instantáneamente, esta persona le roba el bolso y sale corriendo. Bien, personalmente desconozco el desenlace de la historia. Yo no sé si esta persona llegó a sobrevivir o no. Perfectamente podría no haber sobrevivido con esta edad, un puñetazo fuerte en la cara y desplomarse en el suelo. Podría haber fallecido perfectamente. No sé lo que pasó, pero es que da igual. Independientemente de si ha fallecido o no, para mí el acto no es ni más ni menos grave, es el mismo acto. Y esta persona perpetradora de este acto, en mi opinión, no debería de estar viva ni tener derecho a ser partícipe de la sociedad. Bueno, quizás algunos podéis pensar que soy una persona exagerada, pero yo honestamente no lo veo de otra manera. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes hacer abuso de ese poder, no puedes hacer abuso de esa diferencia de fuerza y de posibilidades. No puedes entrar a un portal, pegarle un puñetazo en la cabeza a una señora de 85 años, desplomarla en el suelo para robarle el bolso. No puedes hacer eso y mereces estar muerto, porque representa un despojo social poco susceptible a cualquier tipo de reinserción. Bueno, pues como veis yo en general estoy a favor de la pena de muerte, pero siempre bajo las circunstancias que os he narrado. Una pena de muerte sin sufrimiento, con una sedación médica y con un aprovechamiento de su material biológico para otras personas que puedan tener una segunda vida gracias a ello.
Opino que es lo que más se acerca a un reparo real de daños y a una justicia real. Y opino que según qué tipo de condenas, para según qué tipo de crímenes, no tienen ningún tipo de sentido y son un chiste. Obviamente esto es algo muy serio que debería de ser hecho con mucha minuciosidad por un juez o un conjunto de jueces muy competentes y por supuesto solo en ciertos casos. A ver, a mí una vez me robaron una bici de 500 euros y bueno, aunque sea un hecho desagradable y deplorable, a mi juicio no deseo que esa persona sea condenada a muerte, ni mucho menos. Pero hay ciertos casos que en mi opinión rebosan el límite de la tolerancia y han de ser gestionados de una manera más eficiente y justa, y para mí esa manera es la que os acabo de contar. Creo que por desgracia en la sociedad existen despojos sociales sin demasiada posibilidad de reinserción social y la sociedad no obtiene ningún beneficio ni por un lado de que esas personas anden pululando por la calle ni por otro de que estén encarceladas en un lugar gastando recursos públicos. Bueno, pues después de esto os invito a que dejéis vuestras opiniones en los comentarios. Me agradecería que lo hicieseis desde respeto. Yo no tengo intención de ofender a nadie con este vídeo, simplemente de expresar una opinión personal. Puedo estar equivocado en muchos aspectos y me gustaría que pusieseis en los comentarios vuestro punto de vista. ¡Hasta la próxima!